Deja de pensar tanto. ¿Es posible en este mundo caótico de hoy? ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propios pensamientos sin poder encontrar paz entre el constante ruido mental? No estás solo. Pensar en exceso es una lucha común que puede llevar al estrés, la ansiedad y a una sensación abrumadora. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una forma de liberarte de este ciclo? En este video, te prometemos ofrecerte una solución clara a través de una historia poderosa. Siguiendo el viaje de Alex, un joven profesional que transforma su vida usando enseñanzas budistas, descubrirás estrategias prácticas para calmar tu mente y encontrar paz interior. Estos principios atemporales no son solo teoría, son pasos accionables que cualquiera puede aplicar en su vida diaria. Quédate con nosotros hasta el final, donde recapitularemos las lecciones más importantes de la historia de Alex y explicaremos cómo estos conocimientos se relacionan directamente con tu vida. No querrás perderte estas valiosas enseñanzas que podrían ser la clave para detener el pensar en exceso y recuperar tu tranquilidad. En una ciudad bulliciosa llena de ruido constante y distracciones interminables, vivía un joven profesional llamado Alex. A pesar de tener una carrera prometedora, un departamento acogedor y un grupo de amigos cercanos, Alex luchaba con un problema implacable: pensar en exceso. Cada día era una batalla contra un torrente interminable de pensamientos, preocupaciones y lo que llevaba a la agotadora sensación de estar atrapado en su propia mente. Una noche, después de otra noche sin dormir, Alex encontró consuelo en una pequeña librería polvorienta. Allí, escondido entre los estantes, había un viejo libro titulado Enseñanzas budistas para una mente pacífica. La portada estaba desgastada, insinuando la sabiduría que contenía. Intrigado y desesperado por alivio, Alex compró el libro y se apresuró a casa para empezar a leer, sin saber que este libro cambiaría su vida. El libro comenzaba abordando el problema general del pensar en exceso en la vida moderna, describiendo cómo la constante avalancha de pensamientos lleva al estrés, la ansiedad y a sentirse abrumado. Sin embargo, también ofrecía esperanza, prometiendo que a través de las enseñanzas atemporales de Buda, Alex podría descubrir estrategias para calmar el incesante ruido mental y recuperar la paz interior. Ansioso por comenzar, Alex se sumergió en el primer capítulo. El primer capítulo del libro presentó el concepto de la atención plena. Describía la atención plena como un estado mental logrado al enfocar la conciencia en el momento presente, reconociendo y aceptando con calma los sentimientos, pensamientos y sensaciones corporales. Esto contrastaba drásticamente con la costumbre habitual de Alex de preocuparse por el pasado o angustiarse por el futuro. El libro usó una metáfora vívida para explicar la atención plena. Pedía a Alex que imaginara un arroyo sereno que fluía suavemente. Sus aguas se movían con una calma constante, sin ser interrumpidas por ningún obstáculo. No había ramas caídas, hojas o acumulación de sedimento que obstruyera su progreso. Este arroyo servía como una metáfora para el concepto de atención plena, que es una parte integral de las prácticas de meditación budista. La atención plena, explicaba el libro, trata de estar intensamente consciente de lo que sientes y percibes en el momento presente sin interpretar o juzgar. Practicar la atención plena implica métodos de respiración, visualización guiada y otras técnicas para relajar el cuerpo y la mente, ayudando a reducir el estrés. Cuando alguien es consciente, observa sus pensamientos y sentimientos desde la distancia sin etiquetarlos como buenos o malos. En lugar de dejar que la vida pase, vivir en la atención plena significa estar presente y despertar a la experiencia actual en lugar de anclarse en el pasado o anticipar el futuro. Con ganas de probar esto, Alex encontró un rincón tranquilo en su departamento, se sentó cómodamente y cerró los ojos. Siguiendo las instrucciones del libro, comenzó a concentrarse en su respiración. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Con cada respiración, Alex intentaba dejar ir las preocupaciones del día y simplemente estar presente. Al principio, fue un desafío, ya que los pensamientos seguían intrusando, pero el libro había advertido que eso era normal. La clave era regresar la atención suavemente a la respiración sin frustrarse. A medida que Alex continuaba practicando, imaginaba su mente como el arroyo sereno. Cada vez que aparecía un pensamiento, Alex lo visualizaba como una hoja flotando en la superficie del agua, llevada por la suave corriente.
Esta imagen ayudó a Alex a no aferrarse a los pensamientos, sino a dejarlos pasar naturalmente. Con el tiempo, la práctica de la atención plena comenzó a sentirse más natural y Alex notó un cambio sutil. Momentos de calma y claridad comenzaron a interrumpir el habitual caos mental. La atención plena se convirtió en una práctica diaria para Alex. Se dedicaría a unos minutos cada mañana y tarde para sentarse en silencio y concentrarse en su respiración. Gradualmente, esta práctica se extendió a otras partes de su vida. Alex se encontró más presente durante las conversaciones, más involucrado en las tareas y menos consumido por las preocupaciones. El simple acto de prestar atención al momento presente sin juicio comenzó a transformar la experiencia de vida de Alex. Animado por el progreso logrado con la atención plena, Alex se dispuso a pasar al siguiente capítulo del libro, que trataba sobre observar los propios pensamientos. Este capítulo presentó la práctica de la observación consciente, enfatizando la importancia de prestar atención a los pensamientos con un aire de desapego. El libro comparó este proceso con dar un paso atrás de una compleja y enredada tela que representa los patrones de pensamiento habituales. Cada pensamiento se describía como un hilo en esta tela. Al observar estos hilos, uno podría comenzar a entender la estructura sin quedar atrapado en ella. Las enseñanzas de Buda, explicó el libro, enfatizan mirar nuestros pensamientos con una actitud no crítica. Esto significa que, en lugar de categorizar los pensamientos como buenos o malos o reaccionar emocionalmente, uno simplemente reconoce su presencia. Se utilizó una metáfora vívida para ilustrar este concepto. Se pidió a Alex que imaginara sus pensamientos como nubes que pasan por el cielo. Podían ver las nubes, pero no se convertían en ellas. Esta perspectiva fue empoderadora. Al practicar la observación de esta manera, era como si Alex se elevara por encima de las complejidades laberínticas de la mente. Desde este punto de vista, los caminos de los patrones de pensamiento se volvían más claros, permitiendo navegar a través de los procesos mentales con mayor claridad y facilidad. Alex decidió aplicar esta práctica durante sus sesiones diarias de atención plena. Sentándose en silencio y concentrándose en la respiración, Alex comenzó a observar cada pensamiento a medida que surgía. En lugar de quedar atrapado en el contenido de los pensamientos, Alex los visualizaba como nubes que pasaban. Algunos pensamientos eran sobre el trabajo, otros sobre relaciones personales, y muchos eran aleatorios y efímeros. Al observarlos sin apego, Alex comenzó a ver patrones en su forma de pensar. Un día, durante un periodo particularmente estresante en el trabajo, Alex notó un pensamiento recurrente: no soy lo suficientemente bueno para manejar este proyecto. En lugar de caer en la ansiedad, Alex practicó observar este pensamiento como una nube. Reconoció su presencia sin juzgarlo ni dejarse llevar por él. Este desapego permitió a Alex ver que este pensamiento era solo uno más de muchos y no necesariamente reflejaba la realidad. A medida que Alex continuaba con esta práctica, comenzó a sentir una sensación de liberación. El control del pensamiento en exceso comenzó a aflojarse. Alex se dio cuenta de que los pensamientos no tenían que dictar las emociones o acciones. Simplemente observando los pensamientos sin juicio, Alex podía elegir cómo responder a ellos. Esta nueva claridad trajo un sentido de empoderamiento y redujo el desorden mental que una vez pareció abrumador. Observar los pensamientos se convirtió en una herramienta poderosa en la vida diaria de Alex. Proporcionó una forma de navegar a través de la turbulencia mental con calma y claridad. La práctica de la observación consciente, junto a la base de la atención plena, ayudó a Alex a liberarse del ciclo de pensar en exceso y abordar cada día con una mente más clara y enfocada. Con la nueva claridad de observar los pensamientos, Alex se dispuso a leer el siguiente capítulo, que presentaba el principio del camino medio. El libro explicaba que el camino medio es un concepto central en el budismo que enfatiza encontrar un equilibrio armonioso en todos los aspectos de la vida. Es el camino de la moderación que Buda defendía como la vía óptima para lograr la iluminación y la paz interior. El libro destacaba cómo esta filosofía es especialmente pertinente para abordar la tendencia a pensar en exceso, un desafío común al que muchos se enfrentan. En su esencia, el camino medio evita los extremos de la autoindulgencia por un lado y la autonegación por el otro.
Este enfoque equilibrado es crucial para mantener el bienestar mental. Pensar en exceso, describía el libro, puede caracterizarse por una rumiación excesiva, casi obsesiva, sobre una sola idea o una multitud de pensamientos. Esto a menudo lleva a un estado de parálisis analítica, donde uno está tan atrapado en las complejidades de sus pensamientos que no puede tomar acción. Alternativamente, algunos pueden intentar combatir el pensar en exceso suprimiendo forzosamente sus pensamientos, esforzándose por tener una mente en blanco, lo que puede ser igual de contraproducente y estresante. El camino medio nos enseña a navegar entre estos extremos. En lugar de aferrarse tenazmente a un pensamiento particular o una serie de pensamientos, la práctica anima a reconocer y aceptar los pensamientos sin caer en la trampa de quedar atrapado por ellos. Esto no significa dejar que los pensamientos se descontrolen, sino observarlos con desapego y sin juicio. De un mismo modo, el camino medio aconseja evitar la supresión agresiva de pensamientos. La supresión puede crear una resistencia interna, haciendo que los pensamientos sean más poderosos y omnipresentes. Inspirado por estas enseñanzas, Alex decidió aplicar el camino medio a su rutina diaria. Al enfrentarse a situaciones estresantes en el trabajo o dilemas personales, Alex practicaba reconocer y aceptar sus pensamientos sin apego. Durante un proyecto desafiante, notó pensamientos de duda y ansiedad surgiendo. En lugar de obsesionarse por estos pensamientos o intentar rechazarlos, Alex los reconoció y continuó con la tarea en cuestión. Para abrazar aún más el camino medio, Alex integró técnicas de meditación que se centraban en la respiración y las sensaciones corporales como anclas para el momento presente. Durante la meditación, cada vez que la mente de Alex se desvió hacia el pensar en exceso, gentilmente regresaba su enfoque a la respiración, tal como si caminaran por una cuerda floja. Este equilibrio dinámico requería una atención y ajuste constantes. Al seguir el camino medio, Alex cultivó un estado de balance mental. Este equilibrio no era estático, sino dinámico, requiriendo atención continua. Fue en este equilibrio mental donde Alex encontró serenidad. Al no ceder a la vorágine del pensar en exceso ni forzar la mente a un silencio antinatural, Alex descubrió una coexistencia pacífica con sus pensamientos. En la práctica, este enfoque también implicaba cultivar una mentalidad de aceptación y compasión hacia uno mismo. Alex reconoció que los pensamientos son naturales y no indican fracaso ni debilidad. Esta realización trajo un sentido de claridad y calma mental, permitiendo que Alex navegara los desafíos diarios con una mente equilibrada. El principio del camino medio se convirtió en una luz guía para Alex, proporcionando un enfoque práctico y compasivo para manejar el pensar en exceso. Fomentó el equilibrio, la aceptación y la búsqueda de la tranquilidad mental, transformando la relación de Alex con sus pensamientos y emociones. A medida que Alex practicaba el camino medio, sentía una creciente sensación de equilibrio y paz. Deseando continuar su viaje, se sumergió en el siguiente capítulo, que se enfocaba en soltar apegos. El libro explicaba que aferrarse demasiado a deseos, ya sean posesiones materiales o pensamientos, puede causar angustia. De manera similar, apegarse a los pensamientos persistentemente lleva a la trampa del pensar en exceso. La sabiduría ofrecida por Buda alentaba la práctica de soltar apegos, incluyendo el apego a los propios pensamientos. El libro enfatizaba que los pensamientos son efímeros por naturaleza, vienen y van, y no es necesario que tengan un impacto definitorio en quienes somos. Para ilustrar esto, el libro pedía a Alex que imaginara sus pensamientos como hojas flotando en un río. Cada hoja representaba un pensamiento, fluyendo con la corriente. Al observar las hojas sin tratar de agarrarlas, Alex podía permitir que los pensamientos pasaran naturalmente. Esta imagen ayudó a Alex a entender que, así como las hojas son llevadas por el agua, los pensamientos también pueden permitirse fluir sin interferencia. Inspirado por esta metáfora, Alex comenzó a practicar el arte de dejar ir. Siempre que notaba que se fijaba en un pensamiento en particular, se recordaba suavemente que era temporal. Esta práctica comenzó durante las sesiones diarias de atención plena de Alex. Sentándose en silencio, Alex se concentraba en su respiración y observaba los pensamientos a medida que surgían, visualizando cada uno como una hoja en el río. En el trabajo, Alex se enfrentaba a un desafío significativo.
Un proyecto importante se acercaba a su fecha límite y la presión aumentaba. Los pensamientos de preocupación y autocrítica comenzaban a invadir la mente de Alex. En lugar de sucumbir a estos pensamientos, Alex practicó dejar ir. Cada vez que surgía un pensamiento preocupante, Alex lo visualizaba como una hoja en el río, reconocía su presencia y luego lo dejaba fluir. Esta práctica trajo una sorprendente sensación de alivio y claridad. El proceso de soltar apegos también se extendía a la vida personal de Alex. Se dio cuenta de que aferrarse a arrepentimientos del pasado o ansiedades del futuro solo servía para avivar el pensar en exceso. Al practicar el arte de dejar ir, Alex podía estar más presente en sus relaciones y actividades diarias. Este nuevo enfoque ayudó a Alex a involucrarse más plenamente con las personas a su alrededor, libre del peso de preocupaciones pasadas o futuras. A medida que Alex continuaba soltando su agarre en los apegos, notó un cambio significativo en su bienestar general. El constante ruido mental comenzó a callarse y Alex sintió una profunda sensación de paz. Al abrazar la naturaleza transitoria de los pensamientos y no permitir que definieran su identidad, Alex logró una mente más clara y un estado de ser más equilibrado. El capítulo concluyó recordándole a Alex que los pensamientos son solo pensamientos. No tienen que dictar la vida de uno. Al dejarlos pasar como nubes en el cielo o hojas en un río, se puede encontrar una sensación de paz en el espacio que dejan atrás. Habiendo encontrado paz al dejar ir los apegos, Alex se dispuso a leer el siguiente capítulo del libro, que se centraba en cultivar la compasión. El libro explicaba que la compasión, conocida como karuna en el budismo, es una piedra angular del bienestar emocional y un concepto fundamental en las enseñanzas budistas. En esencia, la compasión es el deseo sincero de reducir y, en última instancia, eliminar el sufrimiento, no solo para uno mismo, sino para todos los seres. El libro subrayaba que cuando estamos atrapados en el torbellino del pensar en exceso, la compasión puede ser una herramienta increíblemente poderosa. Pensar en exceso a menudo involucra reflexionar sobre preocupaciones, miedos y escenarios negativos que pueden nunca suceder, lo que lleva a un ciclo de angustia mental. La compasión ofrece una salida de este ciclo al fomentar un reconocimiento gentil de la angustia que se está experimentando. El primer paso para cultivar la compasión, explicaba el libro, es reconocer el dolor sin juicio ni crítica. Una vez que esta angustia es reconocida, uno puede afirmar su intención de buscar alivio. Este es un proceso activo que implica dirigir amabilidad y cuidado hacia uno mismo, como si uno fuera su mejor amigo. A Alex le pareció intrigante este concepto y decidió practicar la autocompasión. Comenzó reconociendo lo difícil de su situación actual sin juicio. Siempre que surgían pensamientos negativos o autocríticos, Alex se recordaba a sí mismo que estaba bien sentirse mal y que merecía amabilidad y apoyo. Una noche, después de un día particularmente duro en el trabajo, Alex se sentó a meditar. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, recordando el concepto de la autocompasión. Alex se repitió en silencio: esto es realmente difícil en este momento y está bien sentirse así. Estoy aquí para mí mismo y encontraré un camino a seguir. Esta práctica trajo una sensación de calidez y consuelo, aliviando el estrés y la ansiedad que se acumulaban durante el día. A medida que Alex continuaba practicando la autocompasión, notó un cambio en su diálogo interno. La voz crítica interna que a menudo exacerbaba el pensar en exceso comenzó a callarse. En su lugar, emergió una voz interna nutritiva y solidaria. Alex comenzó a verse a sí mismo con la misma bondad y cuidado que ofrecería a un buen amigo. El libro también destacó que, a medida que uno se vuelve más compasivo con uno mismo, esta actitud naturalmente se extiende a los demás. Reconocer la humanidad compartida en la experiencia común del sufrimiento fomenta una mayor conexión con los demás. Alex comenzó a notar esto en sus interacciones con colegas y amigos. Se volvió más empático y comprensivo, dándose cuenta de que, al igual que él, otros también estaban enfrentando sus propios desafíos. La práctica de la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, transformó el enfoque de Alex hacia el pensar en exceso. Ayudó a calmar la tormenta mental y traer una sensación de paz y claridad. Alex encontró que al cultivar la compasión, no solo aliviaba su propio pensar en exceso, sino que también contribuía a un mundo más amable y empático.
El capítulo concluyó recordándole a Alex que la compasión es una práctica que requiere paciencia y persistencia. Cuanto más se practica, más natural se vuelve. A medida que Alex avanzaba en este camino, se dio cuenta de que la compasión no solo era una herramienta para superar el pensar en exceso, sino un estilo de vida que trajo conexiones más profundas y un sentido más profundo de paz interior. Con un corazón más sintonizado con la compasión, Alex se dispuso a leer el siguiente capítulo, ansioso por aprender sobre la importancia de la paciencia. El libro explicaba que la paciencia es considerada una virtud fundamental en el budismo, esencial para navegar por las subidas y bajadas de la experiencia humana. La paciencia es el bálsamo calmante para las heridas autoinfligidas de la prisa y la agitación, estados mentales conocidos por avivar las llamas del pensar en exceso. El libro describía la paciencia como una práctica de resistencia calma, una aceptación del progreso natural de los eventos sin resistencia. En el contexto de nuestros paisajes internos, esto significa saludar nuestra cascada de pensamientos y oleada de emociones con un reconocimiento gentil, permitiéndoles existir sin la presión de diseccionarlos o comprenderlos de inmediato. Alex fue animado a imaginar su mente como un río turbulento. Pensar en exceso era la tormenta que agitaba las aguas, y la paciencia era el acto de permitir que el sedimento se asentara, dejando que la claridad y la paz emergieran naturalmente con el tiempo. Al cultivar la paciencia, uno ralentiza su reloj interno para coincidir con el ritmo pausado de la naturaleza. Alex decidió integrar esta práctica de la paciencia en su vida diaria. Siempre que surgía una avalancha de pensamientos o emociones, Alex se recordaba observar con paciencia en lugar de urgencia. Una mañana, mientras estaba atrapado en el tráfico y sintiendo la frustración y el pensar en exceso subir, Alex practicó la paciencia. En lugar de intentar forzar los pensamientos a desaparecer o alterarse, Alex los reconoció y los dejó estar, enfocándose en el ritmo de su respiración y en el entorno que lo rodeaba. El libro también sugería practicar la paciencia a través de la meditación. Durante la meditación, Alex se sentaba en silencio, concentrándose en su respiración. Cuando los pensamientos intrusaban, en lugar de reaccionar con frustración, Alex los recibía con paciencia, permitiendo que cada pensamiento surgiera y cayera naturalmente. Esta práctica ayudó a Alex a desarrollar un enfoque más paciente y tranquilo hacia sus procesos mentales. Alex notó que este enfoque paciente comenzaba a disminuir la necesidad percibida de resolver todos los rompecabezas de la vida de inmediato. Comenzó a aceptar que no todos los pensamientos requerían una resolución inmediata. Al renunciar al impulso de resolver todo instantáneamente, Alex encontró la libertad de permitir que los procesos mentales ocurran sin el peso adicional de una resolución inmediata. Los pensamientos y sentimientos tuvieron el espacio para aclararse con el tiempo, al igual que el asentamiento de sedimento en un río una vez turbulento. Esta práctica de la paciencia también se extendió a las interacciones de Alex con los demás. En el trabajo, cuando se enfrentaba a las críticas de un colega o a un estallido emocional de un amigo, Alex respondía con paciencia y comprensión en lugar de defensividad o juicio inmediatos. Este cambio no solo alivió el estrés de Alex, sino que también fomentó relaciones más armoniosas. Al cultivar la paciencia, Alex efectivamente ralentizó su reloj interno. Aprendió a sentarse con el pensar en exceso, observándolo con curiosidad compasiva en lugar de urgencia crítica. Este enfoque no solo aliviaba la compulsión de pensar en exceso, sino que también creaba espacio para que la percepción y la sabiduría crecieran desde el fértil campo de una mente tranquila. El capítulo concluyó enfatizando que la paciencia no es solo una espera pasiva, sino un compromiso activo con los ritmos naturales de la vida. Al practicar la paciencia, uno puede encontrar una profunda sensación de calma y claridad, permitiendo navegar por los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. A medida que Alex abrazaba la paciencia, estaba ansioso por explorar el siguiente capítulo, que se centraba en simplificar la vida. El libro explicaba que la mente humana puede fácilmente caer en la trampa del pensar en exceso, especialmente cuando se enfrenta a una vida caótica y compleja. Simplificar la vida es esencial para combatir esta tendencia, fomentando la serenidad y claridad de pensamiento. El libro aclaraba que simplificación no es solo tener menos posesiones, se trata de crear un espacio que promueva la paz mental y el enfoque.
Este proceso implica deshacerse del desorden tanto en el entorno físico como en las rutinas diarias, permitiendo una forma de vivir más consciente e intencional. Alex comenzó por examinar su entorno físico. El libro sugería comenzar con los espacios en los que pasas más tiempo, como el hogar y la oficina. Alex echó un vistazo crítico a cada objeto en estos espacios, preguntándose si servía para algo o traía alegría. Los artículos que no hacían ninguna de las dos cosas fueron eliminados, reduciendo el desorden sensorial y creando un ambiente más organizado. El proceso de deshacerse del desorden fue terapéutico para Alex. Descubrió que a medida que su entorno se volvía más ordenado, su mente también se sentía más clara y tranquila. Un entorno limpio redujo los disparadores externos que anteriormente llevaban a espirales mentales, facilitando el enfoque en el momento presente. Más allá de lo físico, el libro también animó a Alex a simplificar sus rutinas diarias. Esto implicó analizar cómo asignaban su tiempo y energía. Alex evaluó sus actividades diarias y semanales, identificando tareas que podrían ser racionalizadas o eliminadas. Se dio cuenta de que muchos de sus compromisos no se alineaban con sus valores y objetivos, sino que estaban impulsados por expectativas sociales o un miedo a perderse algo. Para simplificar su agenda, Alex aprendió a priorizar tareas de manera efectiva. Se enfocó en actividades que eran verdaderamente importantes o gratificantes, en lugar de intentar hacer todo. Esto significaba decir que no a compromisos adicionales que no beneficiaban su bienestar. Al principio, Alex encontró esto desafiante, pero el libro le aseguró que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino un ejercicio para proteger la salud mental. Un fin de semana, Alex decidió aplicar este principio por completo. Planeó un día dedicado a simplificar su vida. Comenzó deshaciéndose del desorden en su casa, eliminando artículos innecesarios y organizando su espacio. Luego, Alex revisó su agenda semanal, recortando tareas no esenciales y estableciendo prioridades claras. Al final del día, Alex sintió una profunda sensación de alivio y claridad. El libro también destacó la importancia de la limpieza digital. En la era actual, el exceso digital puede contribuir significativamente al desorden mental. Alex revisó su bandeja de entrada de correo electrónico, dando de baja suscripciones innecesarias y organizando correos importantes en carpetas. También tomó un descanso de las redes sociales, limitando su tiempo frente a la pantalla y enfocándose en interacciones y actividades en la vida real. Al simplificar su vida, Alex creó un entorno y un estilo de vida que podían actuar como un baluarte contra el pensar en exceso. En la tranquilidad de una vida simplificada, su mente encontró el espacio que necesitaba para callarse y enfocarse en el momento presente. Esta nueva simplicidad trajo una sensación de alegría y atención que Alex había estado buscando. El capítulo concluyó recordándole a Alex que la simplificación es un proceso continuo. Requiere reflexión y ajustes regulares para mantener una vida que fomente la paz mental. Al adoptar una filosofía de que less es más, Alex podría continuar cultivando una existencia consciente y gratificante. Habiendo simplificado su vida, Alex se sintió más preparado para sumergirse en el siguiente capítulo, que se centraba en la práctica de la meditación. El libro describía la meditación como un componente fundamental de la tradición budista y una poderosa herramienta en la lucha contra el pensar en exceso. La meditación implica orientar el enfoque lejos del incesante ruido de la mente hacia un único punto de concentración, como el ritmo de la respiración, un mantra significativo o una imagen tranquila. Alex estaba ansioso por probar esta práctica. El libro recomendaba comenzar con una técnica de meditación simple que implicara concentrarse en la respiración. Alex encontró un lugar tranquilo, se sentó cómodamente, cerró los ojos y comenzó a concentrarse en el ritmo natural de su respiración. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Al principio, la mente de Alex divagaba con frecuencia. Pensamientos sobre el trabajo, preocupaciones personales y reflexiones aleatorias intrusaban constantemente. Sin embargo, el libro había anticipado este desafío, aconsejando que siempre que la mente divagara, uno debería llevar suavemente el enfoque de regreso a la respiración sin frustrarse. Esta redirección de la atención interrumpe el ciclo del pensar en exceso. Durante las siguientes semanas,
Alex se comprometió a practicar la meditación regularmente, reservando tiempo cada mañana y cada noche. Gradualmente, notó que los periodos de calma y atención enfocada comenzaban a alargarse. El acto de meditar comenzó a crear un ambiente interno de tranquilidad. Alex descubrió que este estado de paz mental se extendía más allá de sus sesiones de meditación a la vida diaria. El libro enfatizaba que la meditación no es una solución rápida, sino un proceso gradual de entrenamiento de la mente. A medida que aumentaba la competencia de Alex en la meditación, también nacía su capacidad para mantener un sentido de equilibrio en medio de los inevitables altibajos de la vida. Alex aprendió a observar pensamientos sin quedar atrapado en ellos, logrando un nivel más profundo de control mental y serenidad. Para profundizar su práctica, Alex exploró diferentes técnicas de meditación sugeridas por el libro. Experimentó con meditaciones guiadas, enfocándose en imágenes tranquilas y sensaciones corporales. Estas variaciones mantuvieron la práctica interesante y ayudaron a Alex a perfeccionar aún más su enfoque y concentración. Un día, después de una reunión particularmente estresante en el trabajo, Alex sintió la familiar oleada del pensar en exceso. En lugar de sucumbir a la ansiedad, decidió tomar un breve descanso para meditar. Sentándose en silencio en un parque cercano, Alex cerró los ojos y se concentró en su respiración. En minutos, sintió cómo la tormenta de pensamientos comenzaba a calmarse, reemplazada por una sensación de calma y claridad. Esta experiencia reforzó el poder de la meditación en el manejo del pensar en exceso y el estrés. El libro también destacó la importancia de la consistencia en la práctica de la meditación. Alex se dio cuenta de que hacer de la meditación un hábito diario era clave para aprovechar sus beneficios a largo plazo. Incluso en días ocupados, Alex se tomaba un tiempo para meditar unos minutos, descubriendo que esta mínima inversión en paz mental traía grandes dividendos. A través de la meditación regular, Alex cultivó un refugio interno de paz. La práctica se convirtió en una piedra angular de su rutina diaria, brindando una herramienta confiable para navegar por los desafíos de la vida moderna. Al participar en la meditación, Alex no solo redujo la tendencia a pensar en exceso, sino que también descubrió una conexión más profunda con su yo interior. El capítulo concluyó animando a Alex a seguir explorando y perfeccionando su práctica de la meditación. El camino de la meditación es continuo, donde cada sesión ofrece nuevos conocimientos y niveles más profundos de tranquilidad. Al comprometerse con esta práctica, Alex estaba bien encaminado hacia lograr una paz interior duradera. Con la meditación ahora como una parte integral de su vida, Alex se puso a leer el siguiente capítulo, que se centraba en la práctica del pensamiento correcto. El libro explicó que en el budismo, el pensamiento correcto es crucial para llevar una vida plena y consciente. Este concepto resalta la importancia de ser conscientes de los pensamientos que ocupan nuestras mentes, dirigiendo la atención de manera consciente hacia aquellos que son beneficiosos para nosotros y los demás. Según las enseñanzas de Buda, deberíamos involucrarnos con pensamientos que tengan un impacto positivo y constructivo en nuestro bienestar y en el bienestar de los que nos rodean. Estos pensamientos pueden incluir ideas de bondad, compasión, generosidad y gratitud. El libro animó a Alex a elegir activamente concentrarse en esos pensamientos, fomentando un espacio mental donde pudieran florecer y echar raíces. Alex decidió aplicar esta práctica llevando un diario. Cada día, escribía pensamientos y reflexiones que reflejaban bondad, compasión y gratitud. Este ejercicio ayudó a Alex a dirigir su atención hacia pensamientos positivos, reforzando su presencia en su vida diaria. Una mañana, después de un desplazamiento estresante, Alex llegó al trabajo sintiéndose agotado. En lugar de dejar que los pensamientos negativos se apoderaran, Alex tomó un momento para sentarse en silencio y reflexionar sobre los aspectos positivos del día. Pensó en los colegas solidarios, la oportunidad de aprender y crecer en su rol, y las simples alegrías, como un día soleado o un gesto amable de un extraño. Escribir estas reflexiones en el diario ayudó a Alex a cambiar su enfoque del estrés a la positividad. El libro también destacó la importancia de dejar ir pensamientos que son perjudiciales, innecesarios o improductivos. Estos suelen incluir pensamientos de ira, envidia, resentimiento y preocupación.
Al reconocer y liberar conscientemente estos patrones de pensamiento negativos, liberamos espacio mental que de otro modo estaría ocupado por el pensar en exceso o aferrarse a temas estresantes. Alex practicó esto prestando atención a su diálogo interno a lo largo del día. Siempre que surgía un pensamiento negativo, como sentimientos de insuficiencia o resentimiento, Alex lo reconocía sin juzgarlo y luego lo dejaba ir suavemente, redirigiendo su enfoque hacia pensamientos más constructivos. Esta práctica se convirtió en una forma de limpieza mental, manteniendo la mente clara y enfocada. Para reforzar este hábito, Alex utilizó una técnica del libro llamada sustitución de pensamientos. Cada vez que un pensamiento negativo o improductivo entraba en su mente, Alex lo reemplazaba conscientemente por un pensamiento útil. Por ejemplo, si Alex se encontraba pensando, "Nunca podré terminar este proyecto", lo reemplazaba con, "Tengo las habilidades y recursos para completar este proyecto y puedo hacerlo paso a paso". A través de una práctica constante, Alex notó una mejora significativa en su estado mental. El enfoque habitual en pensamientos positivos y útiles redujo la frecuencia e intensidad del pensar en exceso. Alex se sintió más empoderado y en control de su paisaje mental, experimentando una mayor sensación de paz y bienestar. La práctica de centrarse en pensamientos útiles también influyó en las interacciones de Alex con los demás. Al mantener una mentalidad positiva y compasiva, Alex se volvió más paciente, comprensivo y solidario en sus relaciones. Esto no solo mejoró la salud mental de Alex, sino que también fomentó un entorno más armonioso y empático con quienes lo rodeaban. El capítulo concluyó recordando a Alex que el poder de los pensamientos no debe subestimarse. Al cultivar pensamientos que conducen a una vida más positiva y plena, nos alineamos con los principios centrales de la atención plena y la compasión en el budismo. Esta práctica es una guía valiosa para cualquiera que busque una existencia significativa y armoniosa. Sintiendo más centrado y empoderado al enfocarse en pensamientos útiles, Alex se dirigió al capítulo final, que profundizaba en el concepto de impermanencia. El libro explicó que en el budismo, el concepto de anicca, o impermanencia, es central. Enseña que todo en existencia está en un estado perpetuo de cambio. Entender la impermanencia puede ser una herramienta valiosa, especialmente al lidiar con el pensar en exceso. El libro ilustró que, así como las estaciones cambian, también lo hacen nuestros estados mentales. El pensar en exceso, como todo, no es una fijación permanente en nuestras vidas. Al abrazar la idea de la impermanencia, uno puede fomentar un profundo sentido de calma y aceptación. Esta aceptación nos permite soltar el deseo constante de control y la necesidad de certeza absoluta en un mundo que está en constante cambio. Alex encontró este concepto tanto desafiante como liberador. La idea de que los pensamientos y emociones son transitorios trajo una nueva perspectiva a sus luchas con el pensar en exceso. El libro animó a Alex a ver el pensar en exceso no como un estado fijo, sino como una nube pasajera en el cielo o una ola en el océano. Esta mentalidad ayudó a Alex a abordar sus pensamientos con una sensación de desapego y ecuanimidad. Para poner esto en práctica, Alex comenzó a incorporar la comprensión de la impermanencia en sus sesiones diarias de meditación. Siempre que surgían pensamientos de preocupación o ansiedad, Alex se recordaba a sí mismo que esos pensamientos, como todo lo demás, pasarían. Esta práctica trajo una reconfortante sensación de temporalidad a sus experiencias mentales. Un día particularmente estresante en el trabajo, Alex se sintió abrumado por una serie de pensamientos negativos sobre una próxima presentación. En lugar de dejarse llevar por el espiral del pensar en exceso, Alex respiró hondo y recordó la impermanencia. Visualizó los pensamientos como hojas flotando por un arroyo, sabiendo que pronto se alejarían. Este simple acto de reconocer la naturaleza transitoria de los pensamientos ayudó a Alex a recuperar la calma y concentrarse en prepararse para la presentación sin la carga adicional de la ansiedad. El libro también destacó que abrazar la impermanencia va más allá de los pensamientos personales hacia nuestras interacciones con el mundo. Al reconocer que todas las cosas están sujetas al cambio, podemos desarrollar un enfoque más flexible y resiliente ante los desafíos de la vida. Alex comenzó a aplicar este entendimiento en sus relaciones y actividades diarias, encontrando más fácil lidiar con contratiempos y cambios. Por ejemplo,
Cuando un amigo cercano se mudó a otra ciudad, Alex sintió inicialmente una profunda sensación de pérdida y tristeza. Sin embargo, al abrazar la impermanencia, Alex pudo aceptar el cambio y enfocarse en mantener una conexión significativa a pesar de la distancia. Esta perspectiva permitió a Alex valorar los momentos que compartieron y esperar nuevas maneras de mantenerse conectados. A medida que Alex continuó abrazando la impermanencia, notó una reducción en la intensidad y frecuencia del pensar en exceso. La comprensión de que los pensamientos, emociones y situaciones son temporales trajo una sensación de paz y aceptación. Alex se sintió más equilibrado y menos controlado por los altibajos de la vida. El capítulo concluyó recordando a Alex que las enseñanzas de Buda ofrecen estrategias invaluables para liberar la mente del implacable agarre del pensar en exceso. Abrazar la impermanencia, junto con la atención plena, observar pensamientos, practicar el camino medio, soltar apegos, cultivar compasión, practicar la paciencia, simplificar la vida, participar en meditación y enfocarse en pensamientos útiles, todo contribuye a una existencia más serena y consciente. Al integrar estas enseñanzas en la vida diaria, se puede liberarse del ciclo del pensar en exceso, reducir el estrés y la ansiedad y cultivar la paz interior. Mientras Alex emprendía este viaje transformador, no solo encontró consuelo para sí mismo, sino que también contribuyó a un mundo más amable y empático, un pensamiento a la vez. El viaje de Alex de un estado de pensar en exceso y estrés a uno de paz interior y atención plena muestra el poder de las enseñanzas budistas para ayudarnos a dejar de pensar en exceso. Aquí hay un resumen rápido de los aprendizajes principales de la historia de Alex y cómo se relacionan con detener el pensar en exceso. Atención plena. Al enfocarse en el momento presente y observar pensamientos sin juzgarlos, Alex encontró una manera de detener el pensar en exceso y calmar el torrente mental. Observar pensamientos. Alex aprendió a distanciarse de sus pensamientos, viéndolos como nubes que pasan, lo que evitó que se enredara y pensara en exceso. El camino medio. Mantener un equilibrio mental sin aferrarse o reprimir pensamientos ayudó a Alex a mantener la ecuanimidad mental y evitar los extremos del pensar en exceso. Soltar apegos. Soltar la necesidad de aferrarse a pensamientos permitió a Alex vivir más plenamente en el presente, reduciendo la tendencia a pensar en exceso. Cultivar la compasión. La autocompasión ayudó a Alex a silenciar al crítico interno que alimenta el pensar en exceso y enfrentar la vida con amabilidad y empatía. Practicar la paciencia. Abrazar la paciencia permitió a Alex dejar que los pensamientos se asentaran de manera natural, reduciendo la urgencia que a menudo lleva a pensar en exceso. Simplificar la vida. Despejar los espacios físicos y mentales ayudó a Alex a minimizar los desencadenantes externos que contribuyen al pensar en exceso. Participar en meditación. La meditación regular trajo una sensación de tranquilidad y ayudó a Alex a navegar los altibajos de la vida sin caer en el pensar en exceso. Enfocarse en pensamientos útiles. Al dirigir su atención hacia pensamientos positivos y constructivos, Alex mejoró su bienestar mental y dejó de obsesionarse con pensamientos improductivos. Abrazar la impermanencia. Comprender que los pensamientos y emociones son temporales ayudó a Alex a soltar la necesidad de control y a dejar de pensar en exceso. Estos principios atemporales no solo ayudaron a Alex a calmar el torrente mental, sino que también brindaron una sensación más profunda de conexión y compasión hacia sí mismo y hacia los demás. Si llegaste hasta el final de esta historia, eres uno de los pocos que realmente busca transformar su paisaje mental y alcanzar la paz interior. Nos encantaría saber tu opinión. Comparte tus pensamientos e ideas en los comentarios abajo. Si no sabes qué escribir, escribe la palabra secreta, serenidad. Tu participación ayuda a construir una comunidad de personas afines que buscan una vida más consciente y pacífica. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje. Comenta ahora y cuéntanos tus pensamientos. Recuerda, cada comentario nos acerca un paso más a crear un mundo más compasivo y empático.